Abra su Biblia en el libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 4, versículo 7. Génesis 4:7, vamos a darle lectura, vamos a orar. Recuerde que estamos viendo el tema de amartiología, que es el estudio del pecado. Génesis 4:7, ¿lo tenemos? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Padre Santo, gracias, Señor, gracias, porque a pesar de nosotros, Padre, aquí estamos, Señor. Sabemos que el hombre, Padre, es un ser caído, un ser, Padre, que aborrece a Dios, que no tiene temor de Dios, que no busca a Dios, que ama el pecado, Señor, que se deleita en el pecado. Pero por tu gracia y misericordia, Padre, muchos aquí estamos, mi Señor, porque tú nos has rescatado, Padre. Tú has perdonado nuestros pecados, nos has hecho nuevas criaturas, Padre, nos has dado un nuevo nacimiento, has cambiado nuestro corazón, Padre, nos has dado un espíritu nuevo y nos has dado a tu Espíritu Santo, Padre, para que ahora, mi Señor, te amemos, te busquemos, veamos la necesidad que tenemos de ti, Señor. Padre, aquí estamos, mi Señor. Hoy dependemos totalmente de ti, Padre. Totalmente, hoy lo entendemos, que así como una rama separada de un árbol no puede llevar fruto, Padre, sino que se va a secar, así nosotros, Padre Santo. Nosotros sabemos que separados de Cristo, Señor, no podemos hacer nada, mi Señor, nada. Somos como esas ramas que se van secando y que serán echadas al infierno. Por eso te damos gracias, Padre, por las almas que tú estás añadiendo ya a la iglesia, a Cristo, Padre. Te rogamos, mi Señor, te rogamos que les des el nuevo nacimiento, Padre, que ellos puedan entender el evangelio de Cristo, Padre, que se trata de Cristo, que Él es Dios, el Señor, el Salvador, quien murió por nuestros pecados, quien por amor a nuestras almas se dio a sí mismo, Señor. Rogamos por ello, Padre, y por tu iglesia, Padre, te seguimos suplicando que nos des crecimiento, Padre Santo, que nos lleves a la madurez, que nos santifiques en la verdad que es tu palabra, que nos perfecciones, porque todos somos niños inmaduros, Señor. A todos nos hace falta, Padre, llevar más fruto, Padre. Yo ruego por esta iglesia y por todos los creyentes, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces estamos viendo, ¿qué, mis hermanos? Amartiología, que es el estudio del pecado. Hace una semana, ¿alguien se acuerda qué vimos? Ahí está, salvados de la pena del pecado. ¿Qué es que fuimos salvados de la pena del pecado, mi hermano? Dígale que está a su lado, el que ha creído en Cristo, verdadero creyente, ya no irá a condenación. A ver, ¿el verdadero creyente en Cristo puede ser condenado? Ya no puede ser condenado, porque Cristo ya pagó nuestra deuda. A ver, ¿qué hizo Cristo ya? Él ya sufrió nuestro castigo. Ya en Él fueron puestos nuestros pecados y Dios descargó su ira en Él. Y los que hemos creído en Cristo hemos sido justificados. A ver, ¿qué fuimos? Justificados, ¿sí? Yo tengo que entender cuál es la doctrina de la justificación, que por medio de la fe en Cristo hemos sido declarados justos delante de Dios. A ver, ¿cómo fuimos declarados? Pero todavía no tenemos una vida perfecta. Ahorita lo vamos a ver. El siguiente tema es Romanos 6:22. Estas doctrinas son muy importantes, hermano, que las entendamos. Yo he conocido mucha gente que, como sigue pecando, se desanima y dice, pues a lo mejor ni soy cristiano. O ya para qué voy si no cambio. Él no entiende, hermano, que el que comenzó la buena obra, ¿qué va a hacer, hermano? La va a perfeccionar y Él es fiel. Dile a que está a tu lado, Dios no es como tú, que tú prometes y no cumples. Dios todo lo que ha prometido lo hará. ¿Cuántos dicen amén? Es que a veces nos falta conocer a Dios, hermano. Creemos que es como nosotros. Mire, Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido, a ver, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo a través de su sacrificio? Nos ha libertado del pecado
y nos ha hecho siervos ¿de qué? De Dios. Ahorita vamos a explicar que libertados del pecado no quiere decir que ya no pecamos, porque hay gente que se confunde. Hay gente que puede leer aquí y decir, oye, si soy cristiano quiere decir que ya no debo de pecar. No. Ser cristiano no es que ya no peques. Ser cristiano es que ahora tú amas la justicia y aborreces la maldad. A ver, ¿qué es ser cristiano, hermano? Diga, yo ya aborrezco hacer el mal, pero aún el pecado mora en mí y me sigue arrastrando de vez en cuando a pecar. Pero yo ya no amo el pecado. ¿Sí ve la diferencia, hermano? Mira, la diferencia de un cristiano a un mundano, los dos siguen pecando, pero el mundano aborrece a Dios, el cristiano ama a Dios. El mundano aborrece la palabra de Dios, el cristiano ama la palabra de Dios. ¿Cuál es el amén? El mundano, su hábitat es el pecado. Él peca con una libertad. En él no hay una intranquilidad cuando está pecando. Él está en su hábitat como un pez en el agua. Ahí está. Él puede estar en un bar viendo mujeres desnudas y él no siente mal. Pero tú metes a un verdadero cristiano a un bar donde hay desnudos y ¿qué siente ese cristiano? Él no puede estar ahí. Hay algo que ya le incomoda, se siente mal. Él no puede estar pecando libremente. Él ya no tiene paz al estar en ese lugar. Porque él es una nueva criatura. Él es una nueva criatura en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si hay una diferencia, y ahorita lo voy a ir explicando, porque el tema de hoy, hermano, es salvados del poder del pecado. A ver, ¿qué está haciendo Cristo ahorita en nuestras vidas? Porque miren, la justificación ocurrió en un instante. A ver, ¿cómo fue la justificación? ¿Cuánto duró la justificación? A ver, en el momento que tú creíste, Dios te declaró ¿qué? Justo, inocente. ¿Tus pecados fueron qué? Perdonados. Pero del poder del pecado nos están salvando. A ver, del poder del pecado nos están salvando, nos están librando. Este es algo progresivo. Dile que está a tu lado, esto no sucedió en un momento. Esto está sucediendo todos los días en tu vida. A ver, ¿cómo está sucediendo en mi vida? Todos los días. ¿Cuándo va a terminar? Hasta el día que me muera o venga Cristo. A ver, otra vez, ¿cuándo termina este proceso? ¿Por qué hasta el día que me muera o venga Cristo? Porque falta la redención de mi cuerpo. Dile que está a tu lado, falta la redención de tu cuerpo, falta que rescaten tu cuerpo, porque estamos en un cuerpo de humillación, en un cuerpo de muerte. ¿Cuántos dicen amén? Y hasta que venga Cristo, ¿qué va a hacer con nuestro cuerpo? Lo va a transformar, lo va a glorificar a la semejanza de Cristo. Y entonces sí, ya no hay pecado. ¿Sí? Dile que está a tu lado, pero ahorita vas a luchar contra el pecado todos los días de tu vida. A ver, ¿cuántos? Decía un hermano, yo ya no quiero venir ante Dios y decirle, perdóname, Señor, otra vez pequé. Le digo, lo vas a tener que hacer todos los días de tu vida. Acostúmbrate, acostúmbrate. Y no digas, es que siento que Dios ya se cansó de mí. No, Él quiere vernos humillados todos los días de nuestra vida. Por eso en su plan perfecto nos dejó todavía en este cuerpo, para que vivamos humillados todos los días de nuestra vida. ¿Conocen amén? Así tienes que vivir, así vamos a vivir, porque no hay día que no pequemos. Pero nosotros ya no practicamos el pecado, ya no lo amamos, ya no lo maquinamos. Y ahorita lo voy a ir explicando, mire, vamos a leer otra vez ahí. Ya fuimos libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto. ¿Cuál es el fruto de alguien que es verdadero creyente, mi hermano? La santificación. Si tú quieres saber que el que está a tu lado es un verdadero cristiano, él se está santificando. A ver, ¿él qué está haciendo en su vida? Se está santificando. Tú lo conocías cuando era mundano. Ahora dices, él ya no es el mismo. Sigue teniendo defectos, se enoja, se aira, de vez en cuando dice una grosería, tiene cosillas, pero ya no es el mismo. Ya hay una gran diferencia de cuando no era cristiano a ahora que es cristiano. ¿Cuántos amén? Y luego si ya lo viste hace 3 años como cristiano y lo ves ahorita como cristiano, dices, y ya creció más. Ya trata mejor a su esposa que cuando recién se convirtió. ¿Qué quiere decir que esa persona es qué, hermano?
un verdadero cristiano. Porque se está, ¿qué, hermano? Santificando. A él lo gobernaba la ira, lo gobernaba el enojo. Ahora ya no lo gobierna tanto, ya de vez en cuando vence. ¿No? ¿Ahí dice amén? De vez en cuando se avienta un round y le gana y no deja que la ira lo domine porque ya se está santificando. Ya su boca, él ya la guarda, ya no tan fácil le sale una grosería, una maldición, porque él se está santificando. Pero si alguien sigue igual, dices, a este no le hace falta santificarse, le falta ser justificado. A ver, ¿cuántos entienden la diferencia? Dile que está a tu lado, es imposible que te santifiques si primero no te justifican. Es imposible. Primero necesitas ser justificado, que tengas una fe verdadera, que tengas al Espíritu Santo para poderte santificar. Porque el problema de muchos que están en la iglesia cristiana, el problema de muchos es que no han nacido de nuevo. No han sido justificados. Dígame usted, alguien que no ha nacido de nuevo y no ha sido justificado, ¿cómo puede santificarse? A ver, dígame usted. Así están las religiones. Pobre gente que está metida en una religión. Te salvas si vives en santidad. Dígame quién de ellos lo va a lograr. A ver usted. Nadie lo va a lograr. Porque ellos no entienden que primero necesitan ser justificados, tener una fe verdadera en Cristo, y entonces sí, el que comenzó la obra en él, ¿qué va a hacer? La va a ir perfeccionando. Nos va a ir limpiando, nos va a ir ¿qué? Santificando. Amén. De ahí dice, y el fruto es la santificación, y como fin, ¿qué es, hermano? La vida eterna. Miren, 1 Corintios 1:30, para que te quede claro. Yo tengo que saber qué es en Cristo, mi hermano. A ver, ¿en quién es, hermano? En Cristo. Si alguien no está en Cristo, si alguien no conoce a Cristo, si alguien no se somete a Cristo, si alguien no lo conoce, no entiende su sacrificio, no puede ser justificado ni santificado. Mire lo que dice 1 Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros. ¿En quién estamos, hermano? En Cristo Jesús. Él es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Qué nos es hecho Jesucristo? Sabiduría. ¿Qué más, hermano? Justificación. Ya fueron perdonados nuestros pecados, ya fuimos declarados justos delante de Dios por medio de Cristo. ¿Y qué más es Cristo? Santificación y redención. Dile que está a tu lado, por eso fuera de Cristo estás perdido. Y no importa que seas religioso y que vayas a misa y que te digas creyente, estás perdido. Porque solamente es en Cristo como somos ¿qué? Justificados, santificados y redimidos. Amén. En Juan 8:34, si lo quiere buscar, Cristo explicó que el que hace pecado, mi hermano, ¿qué es, hermano? Es esclavo del pecado. Allá afuera no lo saben, hermano, pero nosotros ya lo sabemos. ¿Cómo está todo ser humano que no tiene a Cristo allá afuera? ¿Cómo está? Es esclavo del pecado. A ver, ¿cómo es toda la gente que no conoce a Cristo allá afuera? Es esclavo del pecado. ¿Qué quiere decir que es esclavo del pecado? A ver. Que es imposible que dejen de pecar. A ver otra vez. Diga, no es difícil. Es imposible que dejen de pecar. Por ahí pueden dejar algún mal hábito. Por ejemplo, alguien que es borracho se mete a Alcohólicos Anónimos y por ahí deja la bebida, pero no va a dejar de pecar. Va a seguir en una práctica de ¿qué? De pecado. Apenas estaban dando el tema de arrepentimiento en la célula. ¿Sabe usted qué es arrepentimiento, mi hermano? ¿Cuántos de aquí se arrepintieron? A ver. ¿Qué es el arrepentimiento, mi hermano? Mira, arrepentimiento habla de un cambio de mente y habla de un volverse a Dios. Yo iba en un camino contrario a Dios y ahora me vuelvo ¿a quién? A Dios. Muchos piensan que arrepentimiento es dejar simplemente un hábito de pecado. Por ejemplo, hay gente que dice, yo ya estoy dejando la bebida, ya estoy dejando el cigarro. Si no adoras a Dios, si no sirves a Dios, si no le das la gloria, si no te congregas, si no pones tu don al servicio de los hermanos, si no tienes una comunión con tus hermanos, tú no te has arrepentido. Y no importa que ya no tengas algunos ciertos hábitos, porque tú no te has vuelto ¿a quién? A Dios.
tú sigues alejado de Dios. Alguien que se arrepiente es alguien que sabe que él estaba totalmente opuesto a Dios, pero ahora sabe que toda su mirada tiene que estar en Cristo Jesús, que tiene que darle la gloria a Cristo, que tiene que servir a Cristo, que tiene que tener comunión con Cristo, que tiene que amar a sus hermanos, que tiene que congregarse. ¿Cuánto dicen amén? Y verdad que es muy distinto a decir, bueno, yo ya estoy dejando de hacer lo malo. ¿Y eso qué? Si tú no vives para Dios, tú no eres de Dios. Tú no te has arrepentido. Entonces, ¿el ser humano puede dejar de pecar? Dice que no se sujetan a la ley, hermano, ni tampoco pueden. Eso está en Romanos 8:7. No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco ¿qué? No pueden, hermano, es imposible. Dicen que todas sus intenciones de los pensamientos de su corazón, ¿hacia dónde son, hermano? Hacer el mal. Todos sus pensamientos. Alguien que no es cristiano, hermano, él se duerme pensando cómo hacer el mal. En eso ocupa su mente. Se duerme y está pensando mañana cómo acostarse con alguien, cómo robar, cómo hacer una tranza. Ese sus pensamientos. De continuo solamente a qué, hermano? Al mal. Porque en ellos no hay temor de Dios. A ver, ¿qué no hay? No hay temor de Dios. No tienen un respeto por Dios. No tienen temor a la palabra de Dios. Miren, ¿saben cómo es el pecado para alguien que no es cristiano? Proverbios 10:23. Y eso tiene que ser opuesto a nosotros. Nosotros ya no, para nosotros el pecado ya no es una diversión, ¿verdad que ya no, hermano? ¿O sí? A ver, ¿qué sientes cuando llegas a pecar? Porque todos seguimos pecando. ¿Qué sientes? A ver, ¿te sientes a gusto? A ver, agarraste y de repente te ganó lo que sea, te enojaste y dijiste algo y te sientes tranquilo. ¿Puedes irte a sentar tranquilo, acostarte tranquilamente? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Miren, vamos a ver, vean un pecador, alguien que no tiene a Cristo. Proverbios 10:23 dice, el hacer maldad es como ¿qué, hermano? Ayer la gente ¿cómo estaba? ¿Aburrida? Hablo de la gente mundana. ¿Cómo crees que se la pasarían ayer los mundanos? Bien aburridos ahí en la fiesta, así aburridos estaban. Estaban bien contentos, hermano. Bien alegres con la cerveza, el vino, bailando el mariachi loco, diciendo groserías, contando sus aventuras, que con cuántas te acostaste. Ahorita están presumiendo cuántas te tomaste, con quién te fuiste. Y para ellos el pecado es una ¿qué, hermano? Porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero si tú pecaste ayer por alguna cosa, te apuesto que no dormiste tranquilamente. Te apuesto que fuiste antes de dormirte y te pusiste a cuentas con el Señor. Porque nosotros ya sentimos dolor de pecar contra Dios. ¿Cuántos amén? Y esta obra, ¿quién la está haciendo, mi hermano? Dios. Dios nos está salvando ¿de qué, hermano? Del poder del pecado. Los mundanos, hermano, viven en el pecado y se complacen con todos los que practican el pecado. Esto está en Romanos 1:32. Nomás le estoy dando las citas para poder avanzar, hermano. El mundano hace la voluntad de su padre, el diablo. ¿Cuántos saben qué hace el mundano, hermano? Juan 8:44, mire, vamos a verlo. Juan 8:44. Y nosotros, ¿quién es nuestro Padre ya? Dios, ¿no? Y hacemos la voluntad ¿de quién, hermano? De nuestro Padre Dios. El mundano no se quiere sujetar a Cristo. Nosotros le rogamos al Señor que Él gobierne nuestra vida. ¿Cuántos le ruegan al Señor? Señor, gobierna mi vida. Juan 8:44. Fíjese lo que le dice la palabra a los mundanos, a los que no tienen a Cristo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis ¿qué? ¿Cómo vive un mundano? Haciendo la voluntad ¿de quién, hermano? Del diablo. Ellos viven en una práctica del pecado. Proverbios 4:14. Mire el texto que le mencionaba yo ahorita. Proverbios 4:14. Y si tú eres ya un cristiano, tú sabes que de aquí te sacó el Señor, ¿eh? Tú tienes que ver y decir, no, yo era así, yo estaba ahí, pero gracias a Dios ya no. Pero si estábamos o no estábamos igual que ellos. Mire, Proverbios 4:14. No, ¿sí dijimos? Sí, ¿verdad?
Proverbios 4:14. No entres por la vereda de los impíos, dice, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho, ¿qué, hermano? El mal. Y pierden el sueño si no han hecho caer, ¿qué, mi hermano? El mundano, hermano, no tiene amor por su prójimo, ¿eh? A él no le duele el corazón acostarse con la mujer de su prójimo, no le duele el corazón, no siente ningún mal. Un cristiano tiene amor por su prójimo. Él ama a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo, no de una manera perfecta, pero sí ya tiene ese deseo en su corazón de hacerlo. Amén. Primera de Juan 3:8. Y ahorita vamos a ver, hermano, cómo es que Dios nos está libertando ya del poder del pecado. ¿Ya tiene Primera de Juan 3:8? Mira, aquí tiene que quedar claro. A mí luego hay gente que me dice, ¿cómo sé que ya nací de nuevo? ¿Cómo sé que soy salvo? Aquí está, mira, dice, el que practica el pecado, ¿de quién es, hermano? Es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero gracias a Dios que dice, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué vino Cristo, mi hermano? Para deshacer las obras del diablo. Porque ¿de dónde fuimos liberados, hermano? Dice que de la potestad de quién? De Satanás. Y trasladados ¿a dónde fuimos, hermano? Al reino de su Hijo Jesucristo. Todo aquel que es nacido de Dios, ponga atención, todo el que es nacido de Dios, ¿qué, mi hermano? No practica el pecado. A ver, ya que está a tu lado, si quieres saber si tú ya naciste de nuevo de Dios, tú ya no practicas el pecado. Pero dile, pero seguimos pecando. A ver, ¿cuántos pueden entender esto, mi hermano? Porque muchos van a salir así como diciendo, no le entendí nada al pastor hoy. A ver, ¿verdad que ya no practicamos el pecado? Pero seguimos pecando. ¿Sí? Porque Dios nos está, ¿qué? Perfeccionando, nos está salvando del poder del pecado. Ahora, si ya nos perdonaron nuestros pecados y ya somos nuevas criaturas en Cristo, ¿por qué seguimos pecando? Ya lo expliqué al principio. Y ella que está a tu lado, porque estamos en este cuerpo donde habita todavía el mal. Ahorita lo vamos a leer. A ver qué habita en tus miembros. El mal. Y te llevan a hacer, ¿qué, hermano? Dile, lo que ya no quiero hacer. A ver, ¿cuántos ven la diferencia? Yo ya no lo quiero hacer, pero el pecado que mora en mí, ¿a dónde me lleva? A hacer lo que no quiero. Ahora hago lo que aborrezco. A ver, lo llegamos a hacer, pero ¿qué? Lo aborrezco. Y un mundano lo ama, hermano. Ese no pone ninguna oposición, ese está contento y alegre de vivir en el pecado. No, en nosotros hay una lucha. ¿Cuántos tienen una lucha? Sobre todo con malos pensamientos. ¿Cuántos tienen luchas con malos pensamientos? Es una lucha, hermano, horrible, horrible, horrible con los pensamientos. No siempre te pasa, pero de repente estás así y están puros pensamientos sucios, sucios. Ahí están. Y tú, Padre Santo, ayúdame, ayúdame, ¿por qué estoy pensando esto? Y ahí está la lucha contra el pecado. Y esto es todos los días. Dile que está a tu lado, no te desanimes, mayores de que están nosotros. Y Él comenzó la obra y Él la va a perfeccionar. Amén. Entonces, nosotros somos nacidos de Dios y dice, y no practican el pecado. Ponga atención, ¿por qué? Porque eres muy fuerte. Porque le echas ganas. Porque eres muy inteligente. ¿Por qué, hermano? Porque la simiente de Dios permanece en él. A ver, ¿por qué ahora ya podemos darle pelea al pecado, hermano? Dile, porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. La palabra de Dios está en nosotros. Consen amén. A ver, ¿qué está en nosotros, hermano? El Espíritu Santo y la palabra de Dios. Porque ahorita vamos a ver cómo es que vamos a poder vencer cada día más el pecado. Ahorita vamos a ver. Dile que está a tu lado, ¿sabes por qué te arrastra el pecado? Estoy seguro que tú no oras. Estoy seguro que si tú eres de los que te arrastra el pecado así, pero así, 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 que no puedes ni agarrarte, tú no oras. Porque Cristo dijo, velad y orad para que no entréis en tentación.
Entonces, ¿cómo podemos ir venciendo el poder del pecado? Dile a que está a tu lado, te doy un consejo, arrástrate, humíllate todos los días delante de aquel que te puede libertar. Pero en verdad, hermano, humillémonos delante de aquel que es el único que me puede librar del poder del pecado. Mira, la gente es bien quejosa, yo no puedo, hermano, y no sé qué, y ya volví a caer. ¿Oras? Es que no tengo tiempo, es que no sé orar. Grítale a Dios, enciérrate en un cuarto y mira, ahí no puedes mentirle a Dios, ante Dios estás desnudo. Y dile, mira, Señor, ¿para qué me engaño? Tú sabes que soy un miserable pecador, pero yo sé que tú me puedes libertar, Señor. Y si lo haces diario, vas a ver que te hace el pecado. Vas a empezar a crecer, hermano, porque ya tienes espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Pero imagínate si empiezas a crecer en ese dominio propio. Al rato, la ira te hace los mandados. Ya, que te quieren hacer enojar, tú tienes dominio propio. Y te tranquilizas y aprendes con una palabra blanda, ¿qué quitas, hermano? El otro viene como loco y tú le dices, Cristo te ama. La palabra de Dios dice así y así, y quitas la ira. Pues el amén. Pero se agarran dos inmaduros, hermano, y sacan el machete cada uno y se cortan la cabeza los dos. ¿Cierto o falso? Mira, yo cuando, porque a mí no me conocieron antes, hermano, yo era un iracundo, por cualquier cosita y como dicen mis hermanos de mecha, ¿qué? Corta, hermano. Y yo me propuse algo en mi corazón, no volver a pelear con mis hermanos, porque yo peleaba con mis hermanos en la carne, que son cristianos. Nos poníamos a hablar de la palabra, ¿sabes cómo terminábamos? Peleando con la palabra de Dios, discutiendo con la palabra de Dios y la gente viéndonos que éramos cristianos. Y yo dije, no, jamás vuelvo a entrar en discusión. Y un día sí le dije a mi hermano, no, si vamos a hablar de la palabra, sin pelear, sin discutir, porque se supone que somos cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Y no le gustó mucho porque mis hermanos son de los que quieren hablar de la palabra de Dios, pero ¿sabe para qué quieren hablar de la palabra de Dios? Para debatir. Para eso quieren hablar de la palabra de Dios. Y me hacen una pregunta, y a ver, ¿tú qué piensas de esto? Y me lo hacen ¿para qué creen? Para pelear, para debatir. ¿Para eso es la palabra de Dios, hermano? Entonces, mire, ahorita vamos a ir entrando a eso, pero ahorita quiero explicar esto. Ya no practicamos el pecado, ¿verdad que no? Porque la simiente de Dios permanece ¿dónde? En nosotros. Y no puede pecar porque es nacido ¿de qué, mi hermano? De Dios. Pero vamos a ver que aún seguimos pecando. Primera de Juan 1:8. Porque usted se va a encontrar gente que se dice cristiana, que dice que ya no peca, mi hermano. Y usted le va a leer este pasaje. Yo me he encontrado como a 3 que me dicen que ya no pecan, hermano. Mire, ¿qué dice aquí? Si decimos que no tenemos pecado, si alguien por ahí cree que ya no peca, nos engañamos, ¿qué, hermano? A nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar, ¿qué, mi hermano? Siempre tenemos que reconocer, hermano, que estamos mal delante de Dios y limpiarnos de toda maldad, dice ahí. Si decimos que no hemos pecado, ¿a quién hacemos mentiroso, hermano? A Dios. ¿Y su palabra qué dice? Entonces nos vamos a encontrar gente que va a decir, yo una vez llegó una persona y así me dijo, su palabra fue, ¿sigues pecando? Le dije, sí, pero no practico el pecado. ¿Saben qué me dijo? Tú no eres salvo. Así me dijo, así llegó. Y le dije, ¿a poco tú ya no pecas? No, santidad a Jehová, me dice. Así me dijo, y dije, no, este está más perdido que, este no sabe ni de qué se trata el evangelio, no entiende lo que es la justificación, la santificación y lo que es la glorificación, no lo entiende. Ya fuimos justificados, ¿qué estamos siendo, hermano? Santificados, nos están libertando del poder del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es un proceso, ¿verdad que sí? Entonces, ¿seguimos pecando? Sí, pero ya no lo practicamos, ¿verdad? Ahora, ¿vamos a dejar de pecar en este mundo? Jamás, jamás. Nos vamos a morir imperfectos,
pero gracias a Dios que ya estamos, ¿qué? Justificados. Ahora, ¿por eso seguiremos pecando, hermano? No. Primera de Juan 2:1. Porque ahí está la otra parte, que muchos van a decir, bueno, entonces puedo seguir pecando a mi antojo. No, tampoco. Si no sé si escuchó usted un ministerio que se llama, de este cuate que ya se murió, Miranda. No sé si, que decía que él era el anticristo, que él era Pablo, que él era Jesús. Ajá, José de Jesús Miranda, pero su ministerio era de gracia, algo así. Estos enseñaban, hermano, que como ya somos salvos por gracia, tú puedes seguir pecando y ya no te pierdes. Porque como la salvación es por gracia y no por obras, aunque no tengas obras, tú ya eres salvo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? De ninguna manera. ¿Qué quiere Dios de sus hijos, hermano? Ya. Ahí, primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo. ¿Para qué, hermano? Para que no pequéis. A ver, ¿qué quiere Dios ya de sus hijos, hermano? Dile que a tu lado, Dios dice que ya no peques. Ya no. Y ahorita lo vamos a ver. La voluntad de Dios en mi vida es que yo me santifique, hermano. A ver, ¿cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Que yo me santifique, que sea santo como Él es santo. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sí, no nos vayamos a engañar con este tema, porque este tema da para mucha gente que se quiera engañar. En Romanos 6:15 dice que aunque estamos bajo la gracia, esto no es un permiso para que sigamos pecando. ¿Cuántos saben que no somos salvos por obras? Pero ¿cuántos saben que sí somos salvos para buenas obras? ¿Verdad que sí somos salvos para buenas obras? Romanos 6:15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Cuál es la contestación? Nadie vaya a salir aquí engañado y vaya a decir, pues ¿cómo dice el pastor que seguimos pecando? Es un pecado más que pasa. No, no puedes andar pecando. ¿Cuántos amén? Pero seguimos pecando. Pero ahorita vamos a ver que gracias a Dios por Jesucristo, amén, que nos está libertando, ¿qué? Del pecado. Mire, vamos a verlo más claramente en Efesios 2:8 y 9 y 10. Porque estas doctrinas son fundamentales, hermano. Todo cristiano las tiene que conocer. Un cristiano sabe que no es salvo por obras, él lo sabe, que es por pura gracia de Dios, pero sí es salvo para buenas obras. Efesios 2:8. ¿Cómo somos salvos, hermano? Porque por gracia sois salvos. ¿Qué es la gracia de Dios, hermano? Es un regalo de Dios, un favor de Dios que no merecíamos, pero que Dios nos lo dio porque Él es bueno, Él es misericordioso. Dice, por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué somos salvos? De la fe en Jesucristo. ¿Y esto es de nosotros? ¿Esto es un don de quién, hermano? Es un don de Dios, no por obras. ¿Verdad que nosotros no somos salvos por obras? Para que nadie, ¿qué, hermano? Se gloríe. Nosotros sabemos que no nos podemos gloriar, porque somos hechura suya. Vean lo que somos. Creados, ¿dónde, hermano? En Cristo Jesús. ¿Para qué fuimos hechos nuevas criaturas en Cristo? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que, ¿qué, hermano? ¿Cómo debe de vivir un cristiano ya, mi hermano? Digan, buenas obras, en una vida de santidad, en una vida nueva. Tito 2:11. Ya fuimos purificados, hermano, para que seamos un pueblo celoso de buenas obras, hermano. Un cristiano debe de anhelar vivir en santidad. Tito 2:11. A ver, ¿qué debe de desear un cristiano, hermano? Vivir en santidad. Su oración siempre a Dios, ¿cuál tiene que ser, hermano? Ahorita lo estábamos entonando en un canto. Purifícame, Señor. ¿Sí vio el canto que estábamos entonando ahorita? ¿Qué le estábamos pidiendo a Dios? Purifícame, límpiame, Señor, y seré más limpio. ¿Cuántos en su oración hacen eso, hermano? A ver, ¿cuántos? O tú, ¿cómo vienes con el Señor? ¿Tú ya te crees muy? ¿Tú no tienes necesidad de Dios de venir y humillarte y decirle, Señor, soy una porquería, soy un miserable pecador?
Miren, ¿sabe quién viene así? ¿Quién no le pide a Dios que lo limpie, que lo santifique? Quien no conoce a Cristo. Porque cuando tú conoces a Cristo y te ves en ese espejo y ves a Jesucristo, ves su santidad, ves su perfección, tú eres un miserable. Tú ves y dices, no, aquí dice que nos van a llevar a la imagen de Cristo, pero yo me veo y digo, no, Señor, yo soy un miserable pecador. Y empiezas a clamarle a Dios que te ¿qué? Que te limpie, que te santifique. Mire, Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué, mi hermano? Para salvación a todos los hombres, enseñándonos, fíjate lo que nos enseña, que renunciando, ¿a qué tenemos que renunciar, hermano? A la impiedad. ¿Y a qué más tenemos que renunciar? Y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo, ¿cómo tiene que vivir un cristiano ya? Sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. ¿Cuántos están esperando esa manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador? ¿Qué, hermano? Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Qué hay en un cristiano, hermano? Hay un deseo por hacer buenas obras. Ya muchos de aquí me han dado testimonio de cosas que han ido cambiando en su vida y gloria a Dios. Ahí vemos el poder de Dios que ya nos está ¿qué? Salvando del poder del pecado. En Romanos 6:1, yo tengo que saber que como un cristiano creyente, ya he muerto al pecado, mi hermano. A ver, ¿a qué hemos muerto ya? Al pecado. Y ahora estamos vivos ¿para quién? Para Dios. Antes estábamos vivos para el pecado, ¿verdad que estábamos bien vivitos ahí? Pero estábamos muertos en esos pecados. Romanos 6:1, ¿lo tiene? Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Cuál es la respuesta? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, a ver, ¿cuántos han muerto al pecado? Ya lo expliqué que no es que ya no peques, ¿verdad? Pero ya moriste al pecado o no moriste al pecado. Ya morimos al pecado. ¿Cómo viviremos? ¿Qué dice? Aún en él. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, aquí bautizados es unidos, hermano? A ver, ¿qué fuimos, hermano? ¿Unidos en quién, hermano? En Cristo Jesús. Hemos sido bautizados ¿en qué, hermano? En su muerte. Cuando Cristo murió, ¿quién murió también, hermano? También nosotros. Dice, porque somos sepultados juntamente con ¿quién, hermano? Con Cristo. Fuimos sepultados juntamente con Cristo. ¿Para qué, mi hermano? Para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿cómo debemos de andar, hermano? En vida nueva. Otra vez te voy a hacer esta pregunta. Los que te conocen, los que viven contigo, ¿pueden dar testimonio de que tú andas en una vida nueva? Nada más dos. Nada más dos. Por eso sí me preocupa, hermano. Eso sí me preocupa. Si el que te conoce no puede decirnos un día, si yo le preguntara a alguno de sus familiares de ustedes, oye, ¿cómo es fulano? No, ese sí ya está buscando de Dios, ya conoce a Dios porque antes era así, 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 y ya es una persona muy distinta. Pero lo que me preocupa, ¿saben qué es, hermano? Que me dicen, no, mi hermano, ese sigue igualito o hasta peor. ¿Sabe qué me reclaman a mí? ¿Qué les enseñas? Así me reclaman. ¿Qué les enseñas? ¿Sabes que van contigo porque están igual? Siguen de groseros, siguen tomando, siguen robando, piden prestado y no pagan, siguen peleándose, siguen odiándose. Y mi respuesta es, no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Recuerde que no todos son escogidos de Dios. Muchos son llamados y ¿qué, hermano? Y pocos son escogidos. Yo espero que usted sea de los escogidos de Dios.
Pero entonces, ¿cómo debemos de andar? Ya somos cristianos. Vida nueva. 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. 6. Sabiendo esto, ¿qué le pasó a nuestro viejo hombre, hermano? Que nuestro viejo hombre, ¿qué le pasó? Fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea, ¿qué, hermano? Destruido. Ponga atención, a fin de que no sirvamos más al pecado. Dios nos está diciendo que ya no debemos servir más a quién, hermano, al pecado. Porque el que ha muerto, fíjese, una evidencia clara de alguien que ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, ¿para quién vive, mi hermano? Para Dios vive. Así también vosotros, ¿cómo nos debemos de considerar, hermanos? Muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. A ver, si ayer los que fueron a una fiesta te invitan la copita de vino, ¿qué le vas a decir? ¿Qué le tuviste que haber dicho a esa persona? Yo ya morí al pecado. Yo estaba muerto en mis pecados y delitos, pero yo ya morí al pecado. He aquí una nueva criatura. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que me dice, es que ¿cómo le hago para decir a mis familiares que ya no puedo hacer lo malo? Predícales el evangelio. A ver, ¿qué tenemos que hacer con nuestros familiares, hermano? Predícales el evangelio. Tu mejor defensa es el evangelio, mi hermano. Mira, la familia te va a querer tentar. Tú vas con tu familia y a propósito van a ofrecerte la copita, te van a sacar a bailar. ¿Y qué tienes que hacer, hermano? Predícales el evangelio. No le vayas a decir, es que mi religión me lo prohíbe, es que mi pastor se enoja. No, predícales el evangelio. Y mira, tú le vas a predicar el evangelio a tus familiares. ¿Sabes qué van a hacer después? No te van a volver a invitar. Y gloria a Dios, que no nos inviten. Preferimos agradar a Dios que al hombre. ¿Cuántos dicen amén? Pero tu defensa es predicar el evangelio. No le vayas a decir, es que me pega mi esposa. Es que no. Es que yo tengo temor de Dios. Porque mi Dios me está viendo y Él dice que nos va a juzgar. ¿Qué dice Dios, hermano? Nos va a juzgar. Dile que está a tu lado, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, todos. Y vamos a dar cuenta de nuestra vida, todos. Porque ahorita vamos a ver que una de las gracias que Dios me ha dado para santificarme es el temor de Dios, hermano. A ver, ¿cómo voy a santificarme? Si el que está a tu lado no tiene temor de Dios, hermano, no se va a santificar. No se va a santificar porque él no tiene un respeto por Dios. Pero si tiene temor de Dios, ¿a qué lo va a llevar el temor de Dios? A santificarse, a apartarse cada día de qué, hermano? Del pecado, porque sabe que viene un juicio. ¿Cuántos saben que viene el juicio de Dios? Y todo va a ser descubierto en el día del juicio, mi hermano. Entonces vamos a seguir aquí, ¿dónde me quedé? En el 11. Así también vosotros consideraos que, ¿cómo estamos al pecado, hermano? Muertos, pero vivos ¿para quién, hermano? Para Dios. ¿En quién, hermano? En Cristo Jesús, Señor nuestro. 12, mire, vea lo que dice Dios. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo, ¿qué, hermano? Dile a que está a tu lado, mi Señor ya no es el pecado, mi Señor se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién es nuestro Señor, el pecado? No, es Jesucristo. De modo que lo obedezcáis en ¿qué? En sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros ¿a qué, hermano? Al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos. ¿De dónde? De entre los muertos. Y vuestros miembros, ¿cómo los vamos a presentar a Dios? Como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley,
sino bajo la gracia. ¿Qué me trae estar bajo la gracia, mi hermano? Diga que el pecado ya no es mi Señor. Cristo es mi Señor. ¿Cuántos en amén? Romanos 7:15. Vamos a ver aquí que aunque ya no practicamos el pecado, aunque ya morimos al pecado, aunque ya somos nuevas criaturas, todavía hay una ley en mis miembros que me lleva a pecar. ¿Y eso cuánto ya se dieron cuenta de eso? Romanos 7:15. Desde el 14 dice, porque sabemos que la ley, ¿cómo es, hermano? Espiritual. ¿Más qué somos nosotros? Y aquí no está hablando de cristianos carnales, ¿eh? Muchos dicen, es que cristianos carnales no, pero todavía habito en un cuerpo pecaminoso. ¿Vendido a qué, hermano? Al pecado. Porque hago lo que no entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que ¿qué, mi hermano? Mire, ponga atención, cuando pecamos no lo queremos hacer y hacemos lo que aborrecemos. A ver, ¿qué? Nosotros ya aborrecemos, ¿qué, hermano? El pecado. Dice, sino lo que aborrezco, ¿eso qué, hermano? Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley, ¿cómo es, hermano? ¿Dónde está el problema? ¿El problema está en la ley, hermano? No, la ley no es el problema. La ley es santa. La ley es la palabra de Dios. ¿Dónde está el problema entonces? Dile que está a tu lado, el problema somos nosotros. Que el pecado mora ¿dónde? En nosotros. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora ¿qué, mi hermano? No mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no ¿qué, mi hermano? Por eso dile que está a tu lado, también tenemos que ser salvados de la presencia del pecado. A ver, ¿de qué vamos a ser salvados también? Por eso estamos esperando la redención de nuestro cuerpo, para que en ese día ya no va a haber pecado. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermano? Sí, ese día ya se acaba el pecado, ya se acaba nuestra lucha, gracias a Dios. Luego dice, porque no hago el bien que quiero. ¿Verdad que nosotros ya queremos hacer el bien? Pero ¿qué hacemos? Sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Qué entendió Pablo, hermano? Que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito ¿dónde, mi hermano? ¿Cuántos se anhelan agradar a Dios, hermano? Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo. ¿A dónde me lleva cautivo? A la ley del pecado que está en mis miembros. Dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y que termina diciendo Pablo, gracias doy a Dios. ¿Por quién, hermano? Por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente, ¿a quién servimos? A la ley de Dios, mas con la carne, ¿a quién, hermano? Y ya expliqué que esto no me da permiso, ¿verdad? De pecar, pero aún seguimos, ¿qué, mi hermano? Pecando. ¿Qué dice Dios, hermano? ¿Qué tengo que hacer? Dice que yo ya no me abstenga de los deseos, ¿qué, hermano? Carnales, de la carne. Mire, vamos a verlo en primera de Pedro 2:11. Y vea cómo aquí muestra que hay una lucha, mi hermano. Y yo espero que con este tema, mi hermano, ninguno se desanime. ¿Cuántos saben que muchos se pueden desanimar? Yo conozco mucha gente que dice, no, ya para qué voy. Pues precisamente tienes que ir para que el Señor siga obrando en tu vida. Primera de Pedro lo tiene, 2:11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. ¿Qué somos nosotros, hermano? Extranjeros y peregrinos. ¿Qué nos pide Dios? Que os abstengáis de qué, hermano. ¿Que qué hacen esos deseos, hermano? Mira, hermano, esta es una prueba contundente. ¿Tú quieres saber que eres hijo de Dios? Tú tienes esta batalla. Todos los días tienes esta lucha. Hay una lucha interna, hermano. Tú luchas todos los días contra el pecado que quiere que te asedie y que quiere hacerte caer. ¿Cuántos en amén?
Pero nosotros estamos en esa lucha. ¿Y cuál va a ser nuestra fortaleza, mi hermano? El Señor. ¿Dónde somos fuertes nosotros? En el Señor. ¿Nosotros podemos en nuestra propia fuerza, hermano? No vamos a poder. ¿Qué dice primera de Pedro 4:1? ¿Qué me dice Dios? Miren, puesto que Cristo ha padecido por nosotros. ¿Dónde padeció Cristo, hermano? En la carne. Vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido, ¿dónde, hermano? En la carne. ¿Terminó con qué? ¿Qué tenemos que hacer con los deseos de nuestra carne? ¿Qué hizo Pablo, hermano? Lo puso en servidumbre, dice. Sujetó sus pasiones. ¿Qué tienes que hacer con tus pasiones? Sujétalas. ¿Lo puedes hacer o no lo puedes hacer en Cristo? Lo puedes hacer. Ya no hay pretexto de que digas, es que no puedo. Si eres cristiano, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. No digas, es que no. Sí se puede, pero tienes que hacer lo que dice el Señor. Separado de mí, dice Cristo, ni lo intentes. Pero sí podemos o no podemos, hermano. Dice, para no vivir el tiempo que resta. Mira, Dios dice que el tiempo que nos resta de vida, ¿cuántos saben que tenemos un tiempo ya nada más de vida? No lo vivamos, ¿dónde, hermano? En la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de quién debemos de vivir, de Dios. Vea lo que me dice el 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. A ver, ¿qué me dice Dios, hermano? Ya, ¿no? Dile a que está a tu lado, ya estuvo, ¿no? Ya. ¿Cuántos años viviste de borracho, fornicario, marihuano, grosero, ratero? Ya. Dile a que está a tu lado, ya basta ese tiempo para haber hecho lo que agrada a quién, hermano. A los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables, ¿qué? Idolatrías. A estos, a la gente que sigue viviendo ahí, ¿cómo les parece que nosotros ya no lo hagamos, hermano? ¿Les parece cosa extraña que nosotros ya no corramos con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan? Pero vean lo que dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Cuántos saben que a la gente ya no le agrada cómo somos? Dice, te prefería borracho porque así eras mi cuate y estábamos aquí disfrutando. No, porque a ti te va a juzgar Dios si no te arrepientes. ¿Cuántos dicen amén? Efesios 4:17. Aquí viene la clave, hermano. ¿Cómo vamos a ser liberados del poder del pecado? Tiene que haber una renovación de nuestra mente, mi hermano. A ver, ¿qué tiene que haber? Mientras sigas pensando, es que Dios así me hizo. Es que ¿qué tiene de malo un pecadito? Es que ¿qué tiene de malo una mentirita? Es que fue necesario que yo tuviera que mentir. Y si sigues con esos pensamientos, tú no vas a ser santificado. No vas a ser santificado. El pecado es grave delante de Dios. A ver, ¿cómo es el pecado, hermano? Grave, por muy pequeño que a ti te parezca, porque no hay pecado pequeño. Todo el pecado es grave delante de Dios. Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Vean, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo anda alguien que no conoce a Cristo, hermano? Anda en la vanidad de su mente. Él vive ajeno a la vida de Dios, no conoce su palabra, no conoce a Dios. Tienen el entendimiento, ¿cómo lo tienen, hermano? Entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron ¿a dónde? A la lascivia, para cometer con avidez toda clase de ¿qué? De impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de quién, hermano, a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos, ¿qué, hermano? Engañosos, y renovaos en el espíritu de ¿qué, mi hermano? ¿Dónde está el problema de que alguien siga pecando y no tenga temor de Dios, hermano? En su mente, hermano, en sus pensamientos. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios. ¿Cuál es ese nuevo hombre, hermano? En la justicia
y en la santidad de qué, hermano, de la verdad. Por lo cual desechando, ¿qué debemos desechar ya un cristiano, hermano? La mentira. Un cristiano ya no puede hablar mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, dile a que está a tu lado, te puedes enojar. ¿Pero qué dice? Pero no pequéis. Mira, hermano, ya le he dado yo un consejo y se lo vuelvo a dar. Dile a que está a tu lado, cuando estés enojado, ponte una cinta de canela en la boca. A ver, ¿qué tenemos que hacer cuando estamos enojados? Así hágalo, agarre la cinta, corte un cacho y póngase en la boca. Y que le digan, ¿estás enojado? Así, estoy enojado. Usted se ríe, mi hermano. Mire, cuando alguien está enojado, puras estupideces y tonterías empieza a sacar. ¿Cierto o falso? Y ya nomás está buscando la manera de lastimar a la otra persona que le hizo algo, y ya nomás quiere. La Biblia dice que eres como una víbora que nomás está con el veneno. Ahí está el veneno. ¿Cierto o falso? Si te enojas, mira, en serio, calladito te ves más bonito. Y ya que te calmes, vea y date 2 golpes si quieres ahí en la pared, no sé. Cálmate, humíllate delante de Dios y ven tranquilito. Y hablamos tranquilamente. ¿Cuántos dicen amén? Porque mira, hermano, la ira, ¿qué dice? No obra la justicia de qué, hermano? De Dios, hermano. Mucho cuidado con que te domine la ira, porque vas a hacer ¿qué? Tonterías. A ver, ¿qué van a hacer, hermano? Tonterías. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro qué, hermano. Si nos enojamos, a más tardar antes de dormirnos, ¿qué tenemos que hacer? Contentarnos. A ver, si nos enojamos, ¿qué tenemos que hacer antes de dormirnos? No te duermas espalda con espalda. Conténtate y ponte a cuentas. ¿Cuántos dicen amén? Porque le estás dando lugar al diablo. Mire, ¿sabe qué es una persona que se enoja y empieza con amargura y todo? ¿Sabe los pensamientos que el diablo le está trayendo a su mente? ¿Usted se ha imaginado todos los pensamientos que le trae? Dale veneno, hazle esto, desquítate, véngate. Y ahí está el diablo, y ahí está el diablo. ¿Cuántos saben eso? A mí me pasaba cuando era mundano. Hazle así a tu esposa para que le duela, y así, desquítate, véngate. Y ahorita ya no dejo que el diablo me traiga esos pensamientos. Ahorita, ¿cómo vencemos el mal? Con el bien. Tú me ofendiste, yo te perdono. Porque si yo no te perdono, Cristo no me perdona. ¿Cuál será amén? La Biblia dice, sopórtense unos a otros. Ámense unos a otros. Perdónense unos a otros. ¿Y alguien podrá decir que no ofende? Porque somos bien buenos para juzgar. Es que tú me hiciste, es que tú me hiciste. Ya les he enseñado, mejor di, yo soy el malo, yo soy el malo, yo soy el que ofendo, yo. Miren, con la vara que tú juzgues, el día del juicio te van a juzgar. Acuérdate, el día del juicio, ¿cómo crees que te va a juzgar a ti Dios? Si tú tuviste misericordia de los que te ofendieron, así te va a juzgar Dios con misericordia. Pero imagínate que tú eres de esos que no. ¿Cómo crees que te va a juzgar Dios a ti el día del juicio? Sin misericordia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí lo ha leído en la Biblia? No te conviertas en juez. Somos bien buenos para ser jueces nosotros, hermano. Somos bien buenos para juzgar. ¿Quién puede agarrar la piedra y arrojarla? A ver, dígame quién. Nadie. ¿De dónde nos sacó el Señor a todos? Del pecado, mi hermano. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué tenemos que ir haciendo, hermano? Despojándonos del viejo hombre y vistiéndonos ¿del qué? Del nuevo hombre. Dice en el 27, ni deis lugar a quién, al diablo. El que hurtaba, ¿qué dice? Dile a que está a tu lado, si te robas la luz, si no pagas tus impuestos, ya basta ese tiempo, ya ponte a cuentas porque el juicio de Dios viene. ¿Cuántos dicen amén? Haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Cuántas nos permiten que salgan?
ninguna, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo. Cuando andamos de pecadores, ¿a quién contristamos, hermano? Al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Fíjense lo que dice Dios que hagamos en el 31, y esto va para todos. Quítense de vosotros. ¿Qué tenemos que quitar, hermano? Toda amargura. ¿Si ha leído lo que hace una raíz de amargura, hermano? ¿Si ha leído lo que hace? Mire, si en su casa hay un amargado, le apuesto que todos están amargados. Los hijos. Imagínese el esposo que está amargado y empieza a hablar mal de la esposa delante de los hijos. Es que tu mamá es así y así. Los hijos al rato también odian a la mamá. No, sí, mi papá dice que eres así y así. Ya contaminó a toda la familia. ¿Cuántos saben eso? Ten cuidado. Tus problemas con tu esposo se resuelven con tu esposo y tu esposa. No incluyas a tus hijos ni les amargues la vida. Ellos no tienen la culpa de tus tonterías. ¿Cuántos dicen amén? No los amarguen, hermano. Le estás haciendo un daño terrible a tus hijos. Por eso, mira, los que tengan amargura, arrepiéntanse, porque no va a entrar ni uno con amargura al reino de los cielos. ¿Cuántos van a entrar? Ni uno. Quítense de vosotros toda ¿qué? Amargura, enojo, ira, gritería. ¿Cuántos ya en sus casitas ya no se escuchan gritos? Nada más uno. ¿Cuántos ya en sus casas no se... Tú no, te daría, tú podrías invitarme un día a tu casa y yo ir, y no te daría vergüenza vivir como siempre vives? ¿Serías capaz de un día de invitarme a tu casa y que yo llegara y que estuvieran tranquila en tu casa? ¿O sería vergüenza que todos estén gritando y ofendiéndose? A mí me han hablado por teléfono, hermano. ¿Sabes qué oigo en sus casas? Gritos, hermano. Pero gritos de, ya te dije, siéntate. Y digo, no, Señor. ¿Qué dice aquí que hagamos? ¿Que quitemos qué? Gritería. Dile que está a tu lado, no necesitas gritarme, te entiendo bien. ¿Necesitas gritarnos? ¿O entendemos, hermano? Y maledicencia y toda, ¿qué, hermano? Y toda malicia. ¿Cómo tenemos que ser? ¿Cómo es un cristiano? Antes ser ¿qué? Benignos unos con otros, buenos, misericordiosos, perdonándonos, ¿qué, hermano? A ver, ¿cuántas veces nos vamos a perdonar? Preguntó Pedro. Vas a decir, es que ya lo perdonó un montón de veces. Toda tu vida lo vas a tener que perdonar. A ver, ¿cuánto? ¿A ti cuánto te perdona Dios? ¿Pero cuántos? Todos los días te perdona Dios. ¿Tú cuánto tienes que perdonar? Todo lo que te hagan, porque el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo puede en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo nos vamos a perdonar? Unos a otros. Como también os perdonó Dios ¿a qué? A nosotros, ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, Cristo nos está libertando del poder del pecado, pero a sus hijos, a los que no son sus hijos, esos no. Romanos 12:1. ¿Quiere ser transformado? A través de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Ya lo tenemos? Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Cómo vamos a ser transformados, hermano? ¿Qué está siendo renovada ya a través de la palabra de Dios? Nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabes cómo nos está santificando Dios, hermano? A través de su palabra. Salmo 119:9. Por eso es que tenemos que meditar en la palabra día y noche. Día y noche. Salmo 119:9. ¿Cuántos quieren ser santificados cada vez más y más? Aquí está la respuesta. ¿Ya lo tiene? Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra.
¿Dónde vamos a ser santificados, hermano? En la palabra de Dios, aprendiendo la palabra y siendo ¿qué? Hacedores de la palabra de Dios. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Ponga la atención cómo estamos siendo salvados del poder del pecado. En mi corazón he guardado tus dichos. A ver, ¿qué mora en un creyente, hermano? La palabra de Dios. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. A ver, ¿cómo es que Dios me está santificando, hermano? A través de su palabra. Un cristiano tiene que estar lleno de ¿qué, hermano? De la palabra de Dios. Surge un problema entre alguien. ¿Qué tiene que salir de ellos? Pero no, hermano. Parece que ven novelas y sale de las novelas. Si en la novela sacaron la pistola, también sacan la pistola. Hermano, un cristiano todo lo resuelve ¿con qué? La palabra de Dios. ¿Está lleno de qué? De la palabra de Dios. Y así es como va siendo ¿qué? Santificado. Segunda de Corintios 7:1. Voy a apurarme ya, me faltan algunas citas, pero ya. Tiene que haber temor de Dios, hermano. A ver, dile que está a tu lado. Tienes que tener temor de Dios. Vas a dar cuentas, vas a ir a juicio. Esta es la manera que vamos a ser santificados, hermano. Dice, así que, amados, pues puesto que tenemos tales promesas, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Si estamos esperando que venga Cristo y redima nuestro cuerpo y nos lleve al reino celestial, ¿qué tenemos que hacer? Limpiémonos ¿de qué? De toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Cómo, hermano? Perfeccionando la santidad, ¿dónde, mi hermano? Dile a que está a tu lado, ya no te preocupes porque te vean los que están a tu alrededor. Preocúpate que Dios te está viendo. Hay gente de aquí que es bien astuta, nada más donde lo ven se comporta como cristiano, nada más. Donde no lo ven, hermano, es el diablo. Anda fornicando, fumando, robando. No te cuides del hombre. Dios que te va a juzgar te está viendo. Y si no tienes temor de ese Dios, tú vas a seguir pecando. Cuando te entre la tentación, recuerda, Dios te está viendo y te va a juzgar. Tienes que tener temor de qué, hermano. No lo busque, dice Proverbios 16:6. Con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. A ver, ¿cómo nos apartamos del mal? Con el temor de Dios. Mateo 26:41. Tienes que orar. Dile a que está a tu lado, tenemos que orar. ¿Cuánto tenemos que orar? ¿Diario o de vez en cuando? Y dile, y humíllate. Hermano, tenemos que humillarnos delante del Señor. Mateo 26:41. Velad y orad. ¿Qué dice Dios que hagamos? ¿Para qué tenemos que estar velando, llorando? Para no entrar en tentación. El espíritu, a la verdad, ¿cómo está? Pero la carne, ¿cómo es, hermano? Ya 2 citas y nos vamos, hermano. Segunda de Corintios 3:17. ¿Sabes cómo estamos siendo transformados de gloria en gloria? Dile, viendo a nuestro Señor Jesucristo. A ver, ¿cómo? Conociendo a nuestro Señor Jesucristo, al Rey de Gloria, al Santo, al Hijo de Dios, al Señor de Gloria. Segunda de Corintios 3:17. Por eso siempre el Evangelio se tiene que predicar a Cristo, porque Él es poder de Dios, hermano. Dice, segunda de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay, hermano? Allá hay libertad. Ponga atención el 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, ¿qué estamos viendo como en un espejo? La gloria del Señor. ¿Qué pasa cuando vemos a Cristo en las Escrituras? Cuando vemos qué glorioso es el Hijo de Dios, lo que hizo en la cruz. ¿Qué pasa en nuestras vidas, hermano? Somos transformados ¿de qué, mi hermano? De gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Quién está actuando, obrando en nuestra vida, hermano? Diga, el Espíritu Santo. Y nos está, ¿qué, hermano? Santificando.
santificando. Cerramos con esta cita, Primera de Tesalonicenses 5:23. Quiero que te lleves esta palabra para que jamás te desanimes. Van a llegar tiempos, hermano, de mucha prueba, de mucha lucha, y va a haber gente que se va a querer desanimar. Jamás te desanimes. Tienes que saber que Dios es fiel. A ver, ¿cómo es Dios, hermano? Él es fiel. Vean lo que dice aquí, Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice, y el mismo Dios de paz, ¿qué va a hacer Dios, hermano? Os santifique, ¿por qué? O sea, Dios lo va a hacer. Dile que está a tu lado, Dios lo va a hacer. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y ponga atención en el 24. Fiel es el que os llama. A ver, ¿qué es Dios, hermano? Fiel, el cual también lo hará. ¿Cuántos creen que Dios comenzó la buena obra en vosotros y la perfeccionará? Dile que está a tu lado, no te quiero ver desanimado. Vas a correr la carrera y la vamos a terminar. Pasen amén. Póngase de pie. Vamos a pedirle al Señor que nos santifique. Te voy a pedir que nadie se distraiga, nadie esté platicando. Todos cierren sus ojos, inclinen su rostro en señal de humillación. Te voy a pedir, como siempre, que nos examinemos un minuto y que veamos que somos miserables delante de Dios. Somos orgullosos, envidiosos, contenciosos, peleoneros. Somos todavía niños inmaduros, orgullosos, soberbios. ¿Y cuántos quisieran decirle al Señor, Señor, límpiame, santifícame, ten misericordia de mí, Padre Santo? Tú nos llamaste a la santidad, mi Señor, y hacemos todo lo contrario. Padre Santo, yo ruego que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que traiga convicción de pecado, Señor. Hay gente aquí que cree que es buena, Señor. Hay gente tan orgullosa y soberbia que no se quiere humillar delante de ti. Padre Santo, tú das gracia a los humildes y resistes al soberbio, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir humillados delante de ti todos los días, Señor. Que entendamos que separados de ti, mi Señor Jesucristo, no vamos a poder llevar fruto, Padre. Sabemos que es en ti, Padre, que somos santificados en el temor de Dios, en la palabra de Dios, en la oración. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a que esta iglesia sea una iglesia disciplinada, que todos los días estemos orando, aunque sea un tiempo corto, pero que sea todos los días, mi Señor, todos los días que vivamos humillados, que todos los días estemos escudriñando la palabra, meditando en ella, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Padre, sabemos que ya fuimos salvados de la pena del pecado, ya no hay condenación para el creyente, pero sabemos que nos está salvando del poder del pecado. Rogamos, mi Dios, que nos sigas santificando, que nos sigas perfeccionando, que nos sigas llevando a la estatura del varón perfecto. Sabemos que aquí no lo vamos a lograr, mi Señor, pero sabemos que debemos de anhelarlo y buscarlo todos los días de nuestra vida. Confiamos en ti, Padre, porque tú eres fiel. Yo ruego por esta iglesia, Padre, para que tú sanes esos corazones amargados,